nos da mucha alegría y nos da mucho entusiasmo, la alegría y el entusiasmo que siempre nos provoca conversar con él y el desafío que también ello implica. Pone la mañana camino el doctor en antropología social, el docente, el artista plástico, Nicolás Guigú. Hola Nico, buen día y bienvenido. ¿Cómo estás, Alejandro? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Acá tomando un café. Bueno, empezó siguiendo, bueno, en realidad mi día empieza bastante temprano, así que trabajando y trabajando como siempre. Bien. Eh, Dos cosas eh, te voy a pedir. Primero, que leves un poquito el volumen de tu voz, que te estoy escuchando bien, demasiado. bien. Capaz que estoy lejos del celular. Ahí va. Ahora mejor, Ahí. ahora mejor. Y el celular, que veo que estás usando un celular, fíjate si no lo podés poner apaisado, que me parece que mejora la imagen, ¿verdad? Así, Es decir, ponerlo pero acostado, horizontal. por eso, queda así, ¿no? Es el techo de mi casa. No, 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 pero a ver, A ver, a lo mejor me estoy explicando mal yo. Mírame, capaz que sí. vos lo tenés así, ponelo así. ¿Así? ¿Así? Ah, pero qué raro. Ahora sí, ¿ves? ¿Ves? Ahí está, un Bien. poco mejor. Llena un poco más la pantalla y Sí, me parece sí, que es sí. mejor. Mincho me confirma que es mejor, ¿no? Ahí está, ahí está. Bien. Bueno, Nico, quiero que hablemos a propósito de comunicación, de política. Pero antes, recién lo comentábamos cuando te recibí, que estábamos en pausa. Me parece buenísimo, más en tu doble condición de artista plástico, eh, y antropólogo, en fin, y cómo hacer dialogar esto. Se viene el Museo Histórico del Cabildo, inauguró una muestra muy interesante, ¿no? Sí, una muestra de Federico Arnaud que está en parte vinculada con el curso. ¿En qué sentido? Bueno, yo le escribí un pequeño texto a Arnaud, se la recomiendo. Ayer fue la inauguración, está muy buena, muy buen trabajo. Y bueno, y es arte político, pero en el sentido menos panfletario posible y más complejo, más profundo entre África, Asia y Europa, que se da a partir de la conquista hasta nuestros días, ¿no? Entonces, también está vinculada a la temática de la nación, evidentemente, y por eso decía que en parte, bueno, es un diálogo bastante largo que estamos llevando con Arnaud hace unos cuantos años, ¿sí? Y bueno, y él como, digamos, saliendo de ese arte latinoamericano para ya constituir un arte de la descolonización, ¿no? Porque claro, en definitiva, un arte latinoamericano, que es algo que se propuso en alguna época, significa un arte de la latinidad, de lo latinoamericano en esta parte del mundo, y hay muchísimas culturas en estos territorios que no se identifican con lo latinoamericano. Ujú. Muchísimas culturas indígenas, muchísimas culturas afro, muchísimas culturas que migran de diferentes lados. Entonces, también pensar lo latinoamericano de alguna manera tiene que implicar y cuestionarlo profundamente, ¿no? Cuestionarlo profundamente como forma de dominación y de silenciamiento de otras singularidades culturales. ¿Sí? Lo que antes se pensaba como parte de un proyecto emancipatorio, lo latinoamericano versus en general a lo norteamericano, que aparte es una tradición que viene de las élites que digamos, de las élites posteriores a las independencias que van a asumir ciertas formas de latinidad en oposición en fin, a lo anglosajón y particularmente a Estados Unidos, y eso después, digamos, va constituyendo movimientos sociales, intelectuales, muy fuertes a la década de los 60 y 70, ¿sí? Claramente, y bueno, muy vinculados a procesos revolucionarios de esta parte del mundo y artísticos y demás, pero desde el siglo XXI decimos, bueno, pero a ver, ¿qué significa esto de Latinoamérica? ¿No? Eh, Varios se vienen preguntando esos grupos indígenas que vienen del Amazonas están en Latinoamérica, no están, porque no responden a ese indio ideal latinoamericano. Es decir, que lo latinoamericano no significará también un silenciamiento de esas heterogeneidades de todo orden, y por eso el pasaje que está haciendo Arnaud me parece súper interesante,
desde ese arte en busca de lo latino, lo propio, a un arte mucho más, yo diría, radicalizado políticamente, que es un arte de la decolonialidad y la descolonización, con, digamos, una fuerza artística impresionante y lacerante, porque claro, también las transformaciones políticas exigen transformaciones comunicacionales y estéticas. Lamentablemente lo que han olvidado muchos movimientos sociales y políticos cuando plantean sus propuestas de cambio, que también tiene que haber revoluciones estéticas y Ajá, claro. artísticas, sino, y simbólicas, si no las otras caen, si no las otras caen. Y bueno, y todo el proceso de cosificación, por ejemplo, de las izquierdas en el sur, en Sudamérica, de cosificación clara, yo creo que tiene que ver en parte de eso, por la tentativa, digamos, la fragilidad en sus propuestas de revolución simbólica, estética y artística, en un sentido amplio del término. No digo estética, porque la estética está vinculada a una visión del arte europea, y trato de no usar esa palabra. A veces se me escapa, pero estética en realidad es parte de un proyecto colonialista sobre el arte. A ver, desarrollame eso porque me Y pega bastante en claro, el pecho, porque soy de los el que... debate filosófico que surge es una visión del arte amparada en pensadores europeos pensando en la producción simbólica del mundo. Entonces, Entiendo. no puedo usar esa palabra y tratar de transformarla, porque también puede decir, bueno, después de todo, la antropología también es hija del colonialismo, como es la estética de alguna manera, y las mayorías de las disciplinas de las ciencias humanas que vienen de un proyecto humanista colonialista, ¿sí? Muy Sí, difícil de sí. defender también en este momento, ¿sí? Porque el humanismo es una cosmología europea que se proyecta al mundo a veces en términos pacíficos, pero muchas veces en términos violentos, ¿no? Que es toda una paradoja del humanismo, es decir, se proyecta al mundo ese universalismo, ese humanismo, a través de la imposición de matrices violentas. Por eso hay que pensar las humanidades seriamente, seriamente, no copiando ni plagiando, sino seriamente. Y bueno, hay que pensar las estéticas seriamente y también la antropología, porque de una manera u otra, ahora va a ser el encuentro de la Claxo, yo iba a ir, no voy, pero también lo que veo es, digamos, la performatividad de izquierda de ciertos saberes académicos que en realidad no rompen con las reglas salvajes de hipercompetitividad y de corrupción de ese campo en muchos países. Entonces también es muy difícil tomar en serio esas formas de pensamiento, sabiendo todos los muertos que quedan en el camino, ¿sí? Y al mismo tiempo uno percibe que son formas de pensamiento que al no generar una inversión en la propia racionalidad simbólica, es un discurso para gente convencida. Y realmente Ujú. hacer discursos para gente que piensa como uno es aburridísimo. Bueno, en realidad más o menos, es como que yo pienso el abecedario hasta la cago, me decís H, I, J, K, L, L, pero ya era previsible lo que ibas a decir, son las otras letras del abecedario. Entonces, en realidad no hay, es un momento de crisis del pensamiento, porque es una suerte de pensamiento redundante, eh, especular, que se mira a sí mismo y piensa que está colaborando a un proyecto emancipatorio cuando en realidad lo está cosificando, encerrándolo, y mientras tanto las formas más autoritarias que se te puedan ocurrir en todo el mundo se están consolidando, están emergiendo y están siendo convincentes para la mayoría de las poblaciones. Eso es preocupante y en parte señala el fracaso de la función del intelectual latinoamericano, claramente, ¿no? Y todo el Ajá. oportunismo que ha llevado a ese fracaso. Y que Y desde sigue ese llevando. lugar, primero para terminar, entre comillas, con la invitación explícita, implícita y ahora explícita, de lo que está ocurriendo en el Cabildo, en el Museo Histórico, digamos que se La muestra, escuchame, inauguró sobre pérdidas y ayer, ¿no? paraísos. Sí, sobre pérdidas y paraísos. Bueno, no, filmé algunas cuestiones, saqué fotos de la muestra. Si quieren, van a mi canal de TikTok no sé, o a Instagram, van a ver algunos videos ahí. Eh, es muy rica, está utilizando, interviniendo, digamos, todo el mobiliario del Cabildo. No quiero contar mucho porque realmente prefiero que la gente vea porque es riquísima, es riquísima. Bien, 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 perfecto. Bueno, está hecha la invitación y Sí, en todo caso juntamos ese estímulo para hacerlo. Y hablando de estímulos,
se Sí, viene en el marco, yo lo comentaba más temprano, en el marco de la maestría en Ciencias Humanas sí. que se dicta en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Se viene un curso que arrancará en un par de semanas más bajo la Sí, consigna Comunicación, Política y Nación. Es interesante, Nicolás, porque sí, los profesores al frente son justamente vos y sí. Villarreal, con quien estuvimos conversando esta semana en el marco de un aniversario del nacimiento de Maquiavelo. Mira vos cómo... Ah, mirá, bueno, Nelson, yo tengo un diálogo de muchos, claro, uno ya a esta altura de la vida no habla de años, sino de décadas, ¿no? Como contigo. Y bueno, tienen una cantidad de aportes y de reflexiones filosóficas muy interesantes. Y también ha tenido responsabilidades muy, muy grandes como dirigir la Secretaría de Derechos Humanos de Presidencia de la República, con todo lo que eso significó en el gobierno anterior. Y bueno, y es alguien que creo que logra articular muy bien sus compromisos políticos y sociales con su reflexión, tal vez en ambientes mucho más amables que los que me toca transitar a mí, ¿no? Pero que eso ayuda, pero de cualquier manera creo que es de esas personas que siempre es necesario tener en cuenta, dialogar, es alguien con el que yo puedo, aparte a mí me gusta mucho dialogar con personas que no son de mi disciplina. ¿Sí? Que aparte, claro, yo soy artista, antropólogo, me dedico a hacer poesía, entonces, claro, esa versatilidad, digamos, no me estoy mandando la parte, simplemente lo que hago, y me cuesta, porque aparte del Uruguay sabes que la gente es muy envidiosa, entonces cuando más haces, más problemas tenés, sobre todo en los ámbitos que estoy yo. Y ¿qué pasa? Y tengo una parte filosófica y me gusta hablar mucho con filósofas y filósofos, y Nelson para mí es una referencia permanente en sus textos, en la capacidad que tiene de escucha, que eso es muy importante en general, y pasa mucho que el narcisismo de la intelectualidad uruguaya ciega, o una parte de ella, no tiene capacidad de escucha. Es Ajá. impresionante, ¿no? O sea, no, son unos egos tremendos que no hay otro, no escuchan al otro, no hay alteridad. Y después tenés la intelectualidad mesocrática, esa intelectualidad muy afiliada a determinados grupos filosóficos de clase media, que claro, es la lógica de la mismidad. Cuando eso llega a la antropología, genera destrozos, ¿no? Imagínate, la mismidad tratando de estudiar o tener escucha para un otro. Y en el caso de Nelson, él tiene una escucha, y eso para mí es muy importante. La escucha filosófica, la escucha antropológica, la escucha histórica, la escucha sociológica, aprender a escuchar. Aprender a escuchar, eso es lo más importante. Y es lo más difícil, porque me tengo que quedar en silencio. Por ejemplo, a mí, con lo que me gusta hablar, que vos sabés, bueno, mi función de antropólogo es escuchar, porque en realidad, acá obviamente en este medio no se va a saber, pero a mí me gusta mucho más escuchar que hablar, mucho más. Disfruto mucho. Mira, ahora estoy haciendo un proyecto que se llama Universo Ciudad Vieja, que son un proyecto Sí, audiovisual, ¿no? Estoy lo estoy entrevistando, viendo. sí, gente en la calle, de diferentes sectores sociales, bueno, cuadros urbanos que no necesariamente están poblados directamente o visiblemente, mejor dicho, por seres humanos, y me pasa de todo. Por ejemplo, tuve una entrevista que terminó prácticamente descompensado, un muchacho que era consumidor de pasta base, y el otro día, bueno, tuve un encuentro precioso muy lindo, con otro muchacho también consumidor de pasta base, ¿no? Y me contó su vida y demás. Y lo importante, yo siempre lo digo en el caso de la antropología, pero también de la vida en general, es mucho más importante aprender a escuchar, tener el tiempo para el otro, el tiempo del otro, el tiempo de la escucha, ¿sí? Y eso a veces es complejo, ¿cómo decirte? En profesiones donde el hablar, y yo estoy diciendo, y yo estoy pensando, se vuelve tan importante, ¿no? Y Déjame bueno, interrumpirte solo para informarte a vos y naturalmente a quienes nos están viendo por el canal YouTube que ahora volvimos, ¿no? FM Diamante 92.5, FM Cielo de Punta del Este, así que retomamos las habituales vías de comunicación, ya no solo nuestro canal YouTube, que hay que decirlo, durante una hora y pico nos salvó la petiza y la salvó muy bien. El canal YouTube es bueno tener más de un web
huevo en la canasta. Mejor dicho, es bueno tener los huevos desparramados en más de una canasta. En todo caso, Eso quiere decir que ahora estamos hablando radio al aire, digamos, también a directamente. través de radio al aire, Cualquier canal. exactamente. Bien, perfecto. Escúchame, y si yo, primera cosa, para nunca tener para no caer en la omisión de dejar gente afuera, a Sí, propósito del anunciado curso seminario en el marco de la maestría Comunicación Política y Nación, es un curso de sí, 30 horas, yo doy esta información, será los sí. jueves, del jueves 19 de mayo al jueves 21 de julio, de 19 Exacto. a 22 horas, es Sí, lo presencial. hacemos ¿Y en el para quiénes marco de está la pensado? maestría en antropología de la Cuenca del Plata de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Es un curso para, en fin, si vos querés anotarte, anotate, como vos te anotás siempre, así que Alejandro, Oh, yo voy a hemos tratar de tenido hacerlo, muchos sí. intercambios. Ya te lo dije, yo voy a tratar de hacer, porque en mi caso Bueno, me esperamos. me gusta juntarme con los que saben mucho, así que No, aprendo. no, no. No, y aparte digo, es un curso que van a intervenir investigadoras e investigadores de muchos países. Tenemos gente de Jordania, de México, de Brasil, de, eh, de Argentina. Estoy mirando así rápidamente. De Italia también, españoles. Vamos a tener a través del Zoom, como estamos haciendo ahora contigo, que es la ventaja que nos dejaron esta posibilidad digamos, de relación y diálogo virtual. Entonces, bueno, vamos a tener todos esos docentes invitados también en un tema tan complejo como este, cómo pensar la política atravesada, afectada y constituida por la comunicación y cómo pensar la nación en el proceso de radicalización de la revolución tecnocomunicacional que estamos viviendo. ¿Qué quiere decir ciudadano en este momento? Bueno, lo hemos hablado varias veces. Y claro, ¿Qué quiere decir democracia en este momento? ¿Cómo pensar tal vez esas categorías y conceptos que fueron creados en un mundo analógico, material? Me estoy acordando de una frase de Marx que dice: todos los sólidos se disuelven en el aire, ¿sí? Es muy linda. Todos los sólidos se disuelven en el aire. Cómo justamente en este mundo virtualizado, todos esos conceptos políticos hay que repensarlos, ¿no? mirá Repensarlos vos, seriamente y bueno, y qué valor tiene el lugar de la nación. Claro, a veces me pasa, sobre todo en el espacio de la comunicación, que hablo con grupos de investigación de otros países y me dicen: no, porque el concepto de nación ya se terminó, estamos en otra fase, hay el dinero virtual, mandan las mega empresas, los estados, bueno, pero ahí yo creo que es interesante pensar los efectos sobre los espacios de las naciones como espacios comunes, es decir, como espacios, digamos, donde circulamos ciertos sujetos que están adscritos a determinadas naciones, independientemente de nuestra voluntad, a veces interviene nuestra voluntad también, pero ujú, resulta que tenés una guerra y todos los esquemas nacionales vuelven a situarse. claro. Entonces creo que esta revolución tecnocomunicacional, que es también lo que dirigen esos misiles que manda Putin súper rápidos, que pueden llegar a cualquier parte del mundo en segundos, ¿sí? Y con una precisión impresionante, al mismo tiempo están hechos en nombre de un Estado-nación, es decir, sigue siendo un espacio que, digamos, tiene su legitimidad y que ordena en términos de sentido, de producción de sentido, al mundo y que todavía no ha sido sustituido por ningún otro elemento y todas las novedades, inclusive estoy pensando, por ejemplo, en las iniciativas privadas para conquistar el cosmos, sí que hay muchas ahora que ya no dependen de ninguna agencia espacial, sino de sí mismos, también tienen que pasar por mediaciones estatales y mediaciones de geopolítica. Es decir, cómo la geopolítica se sigue definiendo y sigue construyendo estados nacionales, que pueden ser multinacionales, como el caso de la Federación Rusa, con muchas repúblicas y demás, pero bueno, es un espacio en común que se enfrenta a otros espacios. Entonces, bueno, la idea de este curso es decir, bueno, ¿cómo se están pensando las naciones con todas sus categorías? ¿Cómo se está pensando la nación, la democracia, la ciudadanía? ¿Qué tipo de racionalidad nos está asistiendo en un mundo que tanto Nelson como yo estamos trabajando
ese tema en un mundo más allá de lo humano, en un mundo poshumano, en un mundo donde las inteligencias artificiales se vuelven cada vez más relevantes, ¿sí? En un mundo donde el cyborg es una realidad, es decir, todos somos cyborg de una manera u otra, yo te estoy hablando, o te hablo por mi computadora, bueno, ahora te estoy hablando por el celular, porque la estoy reseteando, pero si no te estaría hablando por la computadora, qué sé yo. Eh, digamos, todos estos procesos de intervención, de vigilancia, ¿sí? Las posibilidades, digamos, las tendencias totalitarias, tecnototalitarias en este mundo, que están cada vez más presentes. Ujú. ¿Quién lidera estos totalitarismos? Que también es la pregunta si son los estados como eran antes o son las mega empresas, ¿sí? Ujú. Bueno, esas combinaciones, esos conflictos, esas luchas que se están dando y generando. Bueno, todo eso vamos a estar hablando en el curso. Es decir, es un curso para tratar de comenzar a comprender el siglo XXI. A mí me pone muy triste, por ejemplo, cuando mis colegas de sociología y antropología no se sacan un libro, Religión y Espacio Público, del cual yo publiqué muchísimas cosas. Bueno, todo el tema de la laicidad es impensable y entender si pensar el espacio público y privado. Pero llega un momento que uno les dice, miren que el espacio público, como ustedes lo están pensando, por eso te decía, Alejandro, el tema de publicar para un público de convencidos, ¿no? Ujú. Es terrible, porque en realidad hay que repensar inclusive las categorías de espacio público y privado y de otros espacios. Es decir, es un pensamiento que se encierra en sí mismo para ofrecer un producto al mercado académico que se sabe que tiene un consumo relativo, pero es muy... después uno lee lo que escriben y es tristísimo. Aparte que en general son malos, pero es triste porque no hay una reconceptualización seria de ese espacio. Son Ujú. todas categorías que vienen de, digamos, la democracia liberal y el capitalismo analógico. No estamos en ese momento, no lo estamos claramente no lo estamos. Que eso también tiene una inscripción y una descripción política, claramente. Por eso vas a encontrar que las voces autoritarias se vuelven cada vez más sugerentes, tanto en Estados Unidos como en Europa. Y Claro. probablemente el próximo presidente de Estados Unidos vaya a ser nuevamente Donald Trump. ¿Sí? Y, digamos, un liberal como el actual presidente norteamericano termina liderando una guerra muy compleja, y parece una persona que, no sé, o la quieren mostrar así, o la defenestrarlo, pero realmente muchas veces da la impresión de que no está en sus cabales, ¿no? Yo ahí también desconfío mucho de los medios y en fin, de las diferentes roscas políticas que son muy malvadas a veces con determinados sujetos políticos, pero de hecho, digamos, los liderazgos liberales en el caso de Estados Unidos claramente están en crisis y en Europa también. Mirá lo que pasó ahora en Francia. Ganó Macron, que es un sujeto muy cuestionable en muchos aspectos, y fue votado por mucha gente que no está de acuerdo con él para frenar una exitosísima votación de extrema derecha a favor de Marine Le Pen. Esos yo creo que son indicadores importantes. Eso está pasando en toda Europa. Bueno, el caso de la guerra rusa-ucraniana, cómo quedan visibles todos los grupos nazis ucranianos realmente existentes, herederos del nazismo ucraniano, también que existió y fue muy, muy importante para Ucrania durante la Segunda Guerra Mundial. Sí. ¿Sí? Entonces, y bueno, y toda esa ambivalencia de lo político, ¿sí? Y bueno, el desgaste radical de los modelos progresistas en América del Sur, que tratan de restablecerse, pero no logran volver digamos, a sus performances iniciales, y de alguna manera, y también cómo se van desdibujando en esa frase que yo repito siempre, que es la licuación gradual de la democracia liberal. Yo creo que por eso es importante, vamos a estar hablando mucho de esto en el curso, mucho de esto, a ver, para también pensar y reflexionar en la alternativa. No va a ser un curso pesimista diagnosticando el final de los tiempos, sino cómo pensamos alternativas para recrear ¿cómo decir? Cristalizar otras racionalidades que nos permitan no ir hacia la barbarie total, que eso parece ser el destino del planeta en este momento en todos los sentidos. Creo que también es una llamada al fracaso de los intelectuales en su función, claramente. Ujú.
en eso de Bueno, hablar para un público de convencidos, en esos intelectuales que eligen causas justas y muy importantes, pero tienen prácticas institucionales perversas y terribles. En fin, yo lo veo mucho acá en esas camándulas que se crean, esas corporaciones que incentivan el hurto, el plagio y la mediocridad. Bueno, en fin, todo ese paquete grisáceo y agrisado que se está, digamos, prácticas que se están volviendo también globales en todo el planeta, creo que señalan el fracaso de los intelectuales, claramente, por su oportunismo en la mayoría de ellos, en tratar de señalizar y mostrar otro campo de posibilidades para un mundo en el cual la adhesión a ciertas formas políticas construidas en el mundo analógico se están dejando de lado, claramente, claramente. bien, Y en bueno, y todo debatir caso, seriamente en eso, porque yo le decía a eso, Nico, se lo digo a otros colegas, a mí me preocupa mucho cómo las investigaciones, y acá en Uruguay pasa mucho, que la investigación se vuelve algo mucho más performático y después uno va a los textos y en fin, hay una cantidad de cuestionamientos, hay cuestiones, bueno, y cuestionamientos éticos, inclusive lo que escriben, las fuentes y demás, y lo que desarrolla la pobreza, y eso tiene que ver con, bueno, en el caso nuestro, evidentemente, con la intersección perdón, mesocracia y producción de conocimiento. Pero son de las tantas formas que se constituyen y que van deshaciendo estas posibilidades de convivencia, en fin, y de la posibilidad de pensar otras realidades. Yo creo que eso es lo más importante, defender la posibilidad de constituir otras racionalidades, otras realidades que estén más allá del punitivismo, de las normalidades tan sospechosas, del normativismo y todo lo que afecta, digamos, a las instituciones de conocimiento cuando pierden su norte. Cuando pierden su norte, que es digamos, la posibilidad de producir conocimiento profundo e interpelante. ¿Sí? Y empiezan a ser máquinas reproductivistas. Eso está pasando en todo el mundo, ya tiene décadas este proceso y bueno, y en parte deja al descubierto, ya te digo, el déficit intelectual y de pensamiento capaz de enfrentar, es un pensamiento, yo no diría débil porque eso remite a algunas corrientes filosóficas, es un pensamiento frágil y pobre, y no tiene condiciones de enfrentar las situaciones políticas y comunicacionales que estamos viendo. Obviamente que hablando este, de esta manera, no vamos a salvar la petiza con este curso, pero pretende ser un pequeño grano de arena, claro, en esta situación, que a veces realmente parece desesperante, sobre todo frente a ver, uno como ciudadano se pone a pensar cómo puedo intervenir, cómo puedo afectar esta situación. ¿Cómo puede ser a la gente que su vida privada no es más privada, que su vida pública está siendo controlada? ¿Sí? ¿Quiénes vigilan a los vigilantes? La eterna pregunta de las ciencias políticas, una de las preguntas que fundó las ciencias políticas. ¿Quién vigila a los vigilantes? Bueno, en fin, ¿qué quiere decir democracia ahora? ¿Qué quiere decir ciudadanía? ¿Por qué no tenerle miedo a los debates? ¿Sí? bien, Eh, bueno, en fin, cómo intercambiar, bueno, en fin, bien, tantas cosas Nicolás, que eran tan comunes en otros tiempos y que ahora pasan a ser una rareza porque no debato para no exponerme. Como soy un oportunista, no quiero perder ninguna oportunidad, entonces nunca digo lo que pienso. Y uno empieza a ver, sobre todo a veces en integrantes de nuevas generaciones, esas actitudes, y dice, bueno, qué interesante, ¿no? Oportunistas de viejas generaciones seleccionan nuevos oportunistas de nuevas generaciones y uno ve cómo estas máquinas se reproducen y son reproductivistas a un extremo, claro, pero hay una afuera. ¿Y el afuera cuál es? El afuera es este mundo que requiere de compromisos institucionales ciertos y no de performatividades, de pseudos compromisos para ocultar otras cosas. ¿No? pero pará un Ese poquito, Nico, nos estás dando para que tengamos. el link anda circulando por ahí, pero si no entran a Maestría en Antropología de la Cuenca de Plata, buscan el curso que se llama Comunicación, Política y Nación, y bueno, y ahí se inscriben, mandan un correo y demás. Y en el chat de la mañana en camino, el del canal YouTube también lo vamos a subir, ¿de acuerdo? Ah, bien, buenísimo. Y bueno, y Bueno, espero que vayas, que siempre es bueno dialogar
contigo tanto en la radio como afuera. A mí me impresiona mucho la velocidad de tu inteligencia. No te estoy pasando la mano por el lomo porque no lo hago con nadie. No lo hago y no me gusta la gente que lo hace. Pero yo siempre digo, lo que me impresiona de Alejandro es la rapidez que tiene de pensamiento, porque a veces uno está rodeado de gente que técnicamente está entrenada a pensar y es lenta, ¿viste? Entonces, ahí también, ¿quién está pensando? ¿Quiénes son los intelectuales y dónde están? ¿Entendés lo Fuerte, que te digo? O sí. sea, ¿dónde están? Entonces, también en eso hay que romper ciertas visiones a veces, ¿cómo decirte?, institucionales, que lo que hacen es reforzar visiones sobre la división social del trabajo. Bueno, Y hagamos esto, vienen poeta, artista pensando, plástico, ¿eh? antropólogo, amigo y casi una especie de columnista de La Mañana en Camino. Te abrazo porque se nos va el tiempo Ah, y bien. te invito a Hoy que nos viste, estaba reencontremos más temprano que entusiasmadísimo. tarde. Bueno, nos vemos. Abrazo grande, Alejandro. Chao. Chao, Nico. Grande, Nico, Chao. grande, 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 grande. Nicolás Guigú nos acaba de ayudar a poner La Mañana en Camino. Mirá vos, de toda esta movida del sustento y del sustrato, nos vamos al cine. Luego de la pausa hablaremos de El empleado y el patrón, la última de Manolo Nieto, que ya está en la cartelera de los cines. Es un peliculón, lo recomiendo ya, y a Nicolás también se lo recomiendo. Chau, chau. Ya Bueno, venimos. Estamos dale. Abrazo, poniendo La Mañana Alejandro. en Nos camino. vemos. Chau, Chao. chau.